En esta noche, bendito Dios, venimos ante su presencia para rogarle que nos dé, Señor, ese amor genuino y verdadero que solo usted lo puede dar. Bendito Dios, rogamos por todas las personas que se están conectando a esta transmisión, a esta enseñanza, que usted les prepare la mente, el corazón, les disponga su tiempo y todo su espíritu, su alma y su cuerpo estén, bendito Dios, entregados para recibir esta enseñanza. Gracias, Padre, por todo lo que ha pasado en este día y gracias, Señor, por permitirnos nuevamente ingresar a los hogares, a las vidas de las personas que nos escuchan para llevarles esta profecía que está en la Biblia. Gracias porque este tema es apasionante, ese tema es tan rico en teología y doctrinalmente hablando, es preciosísimo y por eso queremos venir ante usted primero a pedirle la autorización para tener, bendito Dios, la oportunidad de llevar esta enseñanza en esta oportunidad. Gracias por la vida del Javi, gracias por mi vida y le ruego, Dios, que usted sea utilizándonos, que tengamos, Dios bendito, la bendición suya y seamos un instrumento en sus manos. Gracias, buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Qué gusto poder encontrarnos en una enseñanza como las que hemos venido haciéndolas en los últimos días. No recuerdo o no sé exactamente cuántos días son desde nuestra primera incursión a través de este medio, pero es agradable poder hacerlo en esta ocasión. Y en esta noche venimos con un tema que es bastante importante, bastante interesante y que de una u otra manera, si logramos plasmarlo y que tú lo entiendas, pues lo que viene o lo que Dios ha dejado en su palabra, vas a entenderlo más claramente. Entonces, bienvenidos a esta nueva enseñanza. Y quiero dar la bienvenida también al Javi. Por favor, Javi, bienvenido y gracias por estar aquí otra vez a mi lado para llevar esta rica y abundante enseñanza. Así es, gracias, Luchito. Una vez más, estamos delante de ustedes, queriendo pues llevarles una enseñanza prácticamente que tiene mucha energía, mucho potencial en lo que Dios nos muestra y lo que Dios está haciendo a través de estas enseñanzas. A todos aquellos que nos ven, nos escuchan, que sea una gran bendición para todos ellos y que el Señor nos utilice para seguir haciendo su obra. Eso sería el todo. Listo, Javi, gracias por esas palabras y bueno, empecemos, ¿ya? Entonces, quiero, Javico, que tú empieces exponiéndonos aquello que nos hemos preparado para esta noche, así que es tu Perfecto. tiempo y te escuchamos, Javico. Gracias. Como habíamos estudiado en la clase anterior sobre qué significa el anticristo y el espíritu del anticristo, estábamos topando justamente el tema en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 18, que nos narra justamente la parte que nuestro Señor Jesucristo inspira en el apóstol Juan estas palabras benditas. Si de pronto lo tienes, Luchito, ¿nos ayudas con esta lectura, por favor? Claro que sí. Dice así Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Entonces aquí está claramente explicando que el espíritu del anticristo es prácticamente todas las personas, todos los seres humanos que tienen un desfavor hacia Dios, que son contra Cristo. Porque justamente la palabra anti se refiere a que se opone o está contra, y en este caso es contra Cristo. Ese es el espíritu que está en el mundo.
Y permíteme leerte Primera de Juan, capítulo 4, el verso 1. Dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen en el Espíritu de Dios. Mira, aquí se está refiriendo claramente espíritu a personas. Dice, pónganlos a prueba para ver si lo que dicen son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Entonces, como estudiábamos justamente también en Marco, en capítulo 24 de Mateo, ahí también nos dice la palabra que se cuiden porque vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, pero no les debemos creer. Y también que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará, se retractarán de seguir a Jesucristo al Señor. Entonces aquí dice en el versículo 2 de Primera de Juan 4, dice, ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. La Escritura en este caso nos dice precisamente que cómo se reconoce a alguien que tiene el Espíritu de Dios y a aquel que no lo tiene. Si reconoce que Jesucristo vino a este mundo como un hombre verdadero. De acuerdo a esta escritura podemos darnos cuenta que la persona que confiesa que Jesucristo vino al mundo en carne, en cuerpo humano, pues esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero aquel que no reconoce que Jesucristo vino a este mundo en carne, aquel tiene o aquella persona tiene el espíritu del anticristo. Esto es lo que estábamos conversando en la clase anterior. Y podemos ir al libro de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos el versículo 3. Dice así, Gracias. nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Gracias, Luchito. Encontramos que la palabra de Dios nos menciona aquí dos nombres característicos de el anticristo. El primero es el hombre de pecado. Y también se llama la escritura el hijo de perdición. De acuerdo a estos dos términos, podemos encontrar directamente los contrastes que existen entre el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y el anticristo, este personaje que lo hemos estado estudiando. Y vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios, justamente la Biblia, qué características tiene el Señor Jesucristo versus las características que tiene el anticristo. Y queremos ir justamente a la palabra de Dios que nos ayude a decir Juan 6:38. ¿Nos ayudas, por favor, Luchito? Claro que sí. Sí, porque vamos a ver quién descendió del cielo y es el Hijo del Hombre, es el Salvador, es el justiciero, es el pacificador, el que se humilló a sí mismo, el que hizo la voluntad del Padre, nuestro Dios. Y cómo contrasta con el anticristo. ¿Lo tienes de pronto? Sí, claro. Por favor. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Perfecto. Qué bella escritura. ¿Se dan cuenta lo que la palabra de Dios nos menciona? Él descendió del cielo. En un programa anterior mencionábamos que hay 3 cielos, ¿verdad? Entonces, Él descendió desde el tercer cielo, desciende nuestro Dios para salvarnos al mundo y no para hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, nuestro Dios bendito. Encontramos que en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 1, ¿de dónde viene el maligno o el anticristo, este hombre de pecado? Dice, me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir a una bestia, miren cómo le describe, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Entonces aquí encontramos estas características. No descendió del cielo. El anticristo surge del mar. Él está saliendo del mar propiamente. Y el mar representa de las naciones, de los países del mundo. De allí sale. Y su origen también es del abismo, que no es otra cosa que la prisión de demonios. Podemos verlo en Apocalipsis capítulo 11, el verso 7. A ver, dice así, Apocalipsis 11:7. Por favor. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Exactamente. Gracias, Luchito. Aquí está específicamente diciendo de dónde viene el anticristo. Este sube del abismo, que es una prisión de demonios. Y como le llama la escritura, es una bestia, es un monstruo. Y está claramente especificando que mientras Cristo desciende del cielo de Dios, mientras Cristo viene de la casa del Padre, el anticristo viene de las profundidades de la tierra y surge de en medio de los países del mundo. Otro contraste que podemos encontrar es que Jesucristo es el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Por favor, Luchito, nos ayudas con esta cita. Mientras yo busco cuando habla del anticristo. Juan 3:14. Sí. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Qué gloriosa palabra que podemos encontrar aquí. Y miren cómo contrasta justamente con el hijo de pecado, según el Tesalonicenses 2, capítulo 2 del 3. Te lo leo, Luchito. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, miren lo que dice, el hombre de pecado. Este es el contratipo del Señor Jesucristo. El hijo de perdición también lo está aquí claramente diciendo. Mientras el Hijo del Hombre desciende del cielo, el anticristo es llamado la bestia, el hombre de pecado y de perdición. Podemos encontrar también en la escritura, por favor, Luchito, nos ayudas con Juan 1, versículo 34. Juan 1, versículo 34. Ok, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Perfecto. Bendita sea la palabra de Dios. Está dando testimonio que le dio y dice, este es el Hijo de Dios. Mientras que decimos de aquellos que tienen el espíritu del anticristo y que están aquí en la tierra, Hechos 13:10, te lo leo. Dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Miren cómo le dice la palabra. Es un hijo del diablo, aquel que es enemigo de toda justicia, de todo engaño y de toda maldad. Y estas son las características que priman este personaje del anticristo. Encontramos en Mateo 21:5, por favor, nos ayudas, Luchito. Otras cualidades que tenía nuestro Señor amado, Jesús el Señor. Dice de la siguiente manera. Sí. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Así es.
Miren cómo llegó nuestro Señor Jesucristo a esta tierra la primera vez que vino. Manso y humilde. Esas son las características que experimentaba el Señor Jesucristo a todos los que le veían, cumpliendo una profecía más que está en Zacarías. En cambio, ¿cómo es el anticristo? Altivo de rostro. Lo leo en Daniel 8:23, está así. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Fíjate cómo dice aquí, altivo de rostro. Todo lo contrario a nuestro amado Señor Jesús. Mientras que el Señor Jesucristo es manso y humilde de corazón y encontramos descanso en Él, el anticristo es un ser altivo, soberbio, que se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de culto, orgulloso, en gran manera. Ahora encontramos otro contraste, Luchito. Ten la bondad en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Aquí dice así la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Qué hermoso pasaje. Miren cómo dice la palabra de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Un Cordero que viene como con esa mansedumbre, como la leímos, con esa humildad, y se manifiesta como un Cordero, o sea, el Cordero que iba a ser sacrificado para darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Y aprecien ahora cómo dice Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Entiéndase, anticristo. Y adoraron a la bestia, anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mientras que el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre, se presenta como un cordero para dar su vida por muchos. Este hombre, esta personalidad del anticristo, todos lo ven como una bestia y todos se van en pos de adorarle a él. Veamos Juan 10:10, Chito, si te lo sabes de memoria también. Sí, la palabra es Ajá. precisa, pero Juan 10:10. la voy a leer para no confundirme, vaya los nervios a traicionarme y después diga otra cosa. Dice así la palabra. Por favor, Luchito, gracias. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Ahí está claramente diciéndonos la palabra de Dios. Miren el propósito que tienen los que el espíritu del anticristo está dentro de ellos. Y el mismo hijo de pecado que lo menciona la Biblia viene. ¿Para qué viene el ladrón? ¿Para qué viene este ser perverso? No viene a dar soluciones de paz. Bueno, sí viene a dar una paz, pero una paz camuflada, podría decirse, una paz temporal, algo que va a ser terminado porque es una máscara nomás, es una simple apariencia lo que trae, pero sus intenciones de dentro de su corazón son esas: robar, matar y destruir. Estas son las características del que es un ladrón, del que tiene el espíritu del anticristo. Mientras que nuestro Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Esto es algo maravilloso. Mientras el uno viene a quitar, Satanás viene a quitar, nuestro Dios viene a dar su propia vida para rescatar a muchos. Bendito sea el nombre del Señor.
Por favor, nos ayuda Luchito con esta lectura. Filipenses 2, versículo 8. Filipenses 2, versículo 8. Mientras yo voy a leer el versículo que contrasta con el personaje del anticristo. Filipenses 2:8. Sí, por Y favor. estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Así es. Miren cómo dice la palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo y obedece hasta el punto de la muerte y su muerte en la cruz del Calvario. Y podemos encontrar, en cambio, cómo será este personaje, el anticristo. Dice la escritura en contraste, Daniel 11:36. Y el rey hará su voluntad. ¿Qué les parece? Hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Estas son las cualidades, las características de este personaje diabólico. Primero hará su voluntad. Miren, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maldades, perversiones, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Entonces encontramos estas dos partes como la luz del día y la oscuridad de la noche. Nuestro Dios es luz, Satanás es luz, no es luz, es tinieblas y oscuridad. También vamos a encontrar otra característica que tiene nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:3, por favor, Luchito. Amén. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Gracias, Luchito. Esto que dice el profeta Isaías fue muy real. Porque el momento que fue condenado a la cruz, nuestro Señor, lo menospreciaron todos. Lo menospreciaron los reyes de la tierra, Pilato, Herodes. Le menospreciaron los religiosos de aquel entonces, los fariseos, los saduceos, todos estos grupos religiosos que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente también le menospreció. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su izquierda y a su derecha lo menospreciaron. Miren cómo va a ser. Y leyendo Apocalipsis 13:8, permítanme decirles lo que dice la escritura. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién le adoraron? A la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio de la vida, del mundo. Sí, entonces aquí miren, mientras Jesucristo es el varón de dolores y despreciado, y como que escondimos nuestro rostro de él, el anticristo será adorado por los moradores de la tierra, por todos los moradores de la tierra, sabiendo que el que no le adore no es por voluntad de ellos, no es porque quieren hacerlo, en parte sí, pero es porque el que no le adore será decapitado. Entonces, des en cuenta cómo sufrirán las personas que se queden en este planeta cuando su iglesia haya ido al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Serán tiempos muy peligrosos, serán tiempos de mucha dificultad y sufrimiento. Como bien lo dice la Escritura, el tiempo de sufrimiento de Jacob, el pueblo de Israel. Y por último, quiero darles un contraste más que lo encontré. Daniel 11:36, por favor, Luchito.
Daniel 11:36. Sí. Quiero destacar otra característica de nuestro Señor y del anticristo. Daniel 11:36. Por favor. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Conocemos lo que dice la Escritura, que Él hará su propia voluntad. Este hombre se exalta a sí mismo. Ese es su corazón, esa es su mente, esa es su personalidad. Y está descrita por la palabra de Dios. Mientras que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, aquel que se presentó manso y humilde en medio de nosotros, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, vino a hacer la voluntad del Padre, no hizo su propia voluntad. Recordemos lo que dijo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, orando con gran fervor a nuestro Dios. Le decía, Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Imagínense esto. Acá el desolador, el hijo de pecado, este anticristo hará lo que le plazca y se ensoberbecerá sobre toda la gente, sobre todas las naciones e impondrá su poder por la fuerza. Estas son las características que más pude resaltar y que les presento a ustedes para que comprendamos que estar con el Espíritu Santo dentro de nosotros y al reconocer estas características y cualidades de nuestro Señor Jesucristo, podemos saber y entender quiénes tienen el Espíritu Santo y quiénes no lo tienen. Así es, Luchito. Muchas gracias, Javi. Realmente nos has dado los contrastes entre lo que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Mesías Jesús, en contraposición con este, como dice la misma Biblia, este hijo de pecado. Entonces, para todos los que nos están escuchando, podemos entonces ver que uno trae amor, paz, y el otro en cambio trae destrucción y muchos más castigos para todos aquellos que se dejen engañar, como dice la palabra. Así que esperamos que todos estos versículos que los hemos citado, que los hemos leído, ustedes los hayan resaltado para en su momento puedan incluso revisarlos, leerlos y profundizarlos. ¿Ok? Entonces, hoy, ya después de este contraste, queremos ver un poquito más en detalle a este inicuo, como lo llama la palabra. Y para lo cual yo quiero que me acompañen al Apocalipsis capítulo 13, donde está detallado quién es este personaje, que si creemos que el arrebatamiento está cerca, pues este ser, este individuo, emergerá muy pronto. A la par que la iglesia sea arrebatada, este ser tendrá que emerger. Entonces, veamos qué nos dice la palabra. Y ya lo hemos dicho no solo en esta noche, el Javico lo ha expuesto así, también en la enseñanza última. Este personaje, esta bestia, o como leí en la versión Dios habla hoy, lo llama el monstruo, va a aparecer del mar. Y ya lo habíamos dicho, como dice Apocalipsis 17:15. Vamos a leerlo para no decirlo sin fundamento. 17:15. No se olviden de esto, por favor, que ya lo habíamos dicho en una programación anterior. Las aguas de donde emerge el anticristo, ¿qué son en realidad? ¿Lo puedes leer, Javi, tal vez si lo tienes a la mano? Sí. Menciona esto la palabra de Dios. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Gracias. Entonces,
el mar o la cantidad de agua que acá está representada cuando dice que sale del mar, no es otra cosa que pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, es decir, sale de la cantidad, de la aglomeración de personas. ¿Sí? Ok, entonces, sabiendo aquello, veamos cuáles son sus descripciones. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Es valioso entender esto. Quien le da o le entrega su poder es quién? Es el dragón. Dice aquí claramente, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Por qué decimos eso? Porque la misma Biblia dice que el Dios o el príncipe de este mundo es precisamente Satanás. Y eso Dios lo ha puesto desde el inicio. Dios le dio en su sola soberanía y en su sola potestad hacer que eso sea el diablo. Y entonces cuando ya emerge esta bestia, entonces él va y le entrega su poder e incluso dice su trono, ¿ya? Entonces, con eso claro, yo quiero ir por un momentito al versículo que ya lo leyó el Javi y creo que es antes de entrar a otro tema o hablar más en claro de este tema, yo quiero hacer un paréntesis acá para explicar el tema que quiero no dejarlo pasar por alto. Vamos a Primera de Juan 2, 18 al 20, que ya lo hemos leído repetidas ocasiones y en esta ocasión también lo vamos a leer. Pero creo que es de suma importancia leerlo nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 20. Javi, por favor. ¿Ok? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Gloria a Dios. Y conocéis todas las cosas. Hasta allí. Gracias, Javi. ¿Por qué quise regresar esto para entender lo del capítulo 13? Es para precisamente entender que si bien es cierto, el anticristo, el antimesías, el que está en contra de Jesús va a emerger, no quiere decir que es el único. Ojo con aquello. Aquí lo menciona Juan, han habido varios anticristos y hay anticristos que la historia o el pasar de los años en este planeta, en este mundo, nos han demostrado que han pasado anticristos en la política, anticristos en la historia propiamente dicha y también anticristos en la iglesia. Escuche eso, por eso quería no dejar pasar por alto este tema. Claramente, y lo repetimos aquí a la luz de la Biblia, ¿qué nos dice el versículo 19? Salieron de nosotros. ¿De quiénes de nosotros? Del pueblo adquirido, de la iglesia. Acuérdense que estamos en el tiempo de la gracia. Y entonces dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí, como decía, quiero llevarme unos minutos porque es importante aclarar aquello. Hablamos entonces de qué? De la apostasía. En una enseñanza, en un programa anterior, habíamos hablado de aquello. Y el apostatar, ¿qué es? Es decir algo en contra de Dios. Entonces,
si partimos un anticristo, es uno que está en contra de o no es o no comulga lo mismo. Entonces, acá vemos que hubieron, dice, salieron de nosotros, estuvieron dentro del pueblo, pero fueron entonces, ¿qué? Anticristos. ¿Ya? Y para ir hilando un poquito más fino, por favor, Javi, acompáñame a leer Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Y póngale ahí, Ok. resáltele estos versículos de Primera de Juan y póngale ahí como que se conectan a Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Aleluya, mire esa palabra. Entonces, si entendemos Primera de Juan y ahora lo completamos con lo que estamos viendo en Segunda de Pedro, son estos los que apostatan, los que se dice acá en el versículo 2, negarán al Señor que los rescató. Por eso decía que en Juan nos dice exactamente que eran de nosotros, pertenecían, pero de pronto, por dejarse llevar por los falsos maestros, por los falsos profetas, que introdujeron encubiertamente herejías destructoras, ¿qué hicieron con estas personas? Se fueron de acá. Y esto es lo que quiero rescatar acá y dar una enseñanza clara. Como digo, prefiero llevarme unos minutos de esto antes de entrar al Apocalipsis 13 para que ustedes entiendan cuál es ¿qué decirlo? La magnitud de la apostasía. La apostasía no es solo decir, ya no creo y se acabó. Mire lo que dice acá. La apostasía es negar a Jesús, negar al Dios que los rescató. Eso es apostatar. Y entonces, si fueron rescatados, precisamente de eso es que reniegan y dicen, no, yo ya no quiero saber más, yo niego aquello. Y aquí hago una aclaración que no recuerdo en qué programa lo dijimos, Javi, de que la salvación no se pierde. Y de hecho, la salvación no se pierde, excepto, y aquí quiero abrir unas comillas grandes para que lo entiendas, por favor. Vamos a ver lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:3, que ya lo habíamos. No, miento. Por favor, vamos a Mateo 12:31. Entonces ahí póngale una señal que le lleve a Mateo 12:31. Ok. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Ajá. Por favor, Javi, sin perder el hilo, vamos Claro. a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Déjeme encontrar a mí también para el versículo 29. Dice así la palabra. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ya, quedo ahí para ir explicando esto. Si decíamos que en Pedro y en Juan, que leíamos minutos atrás, nos dice, negaron al Señor que los rescató, fueron de nosotros y salieron de nosotros, decía yo que eso es apostatar. ¿Y cuál es el único pecado que Dios no perdona? Ahí, si ustedes leen Mateo y leen Marcos que hemos anunciado, dicen los versículos anteriores,
Incluso blasfemar contra Jesús será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, yendo o hilando bastante fino, escúchame bien, bastante fino y teológica, doctrinal y exegéticamente, la apostasía es una variante de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que ha recibido a Cristo fue sellado con el Espíritu Santo y recibió, como dice la Biblia en Filipenses, recibió las arras, el pago como garantía de aquello. Pero es esa persona la que dijo negar al Señor que lo rescató. ¿Por qué? Por dejarse llevar por doctrinas, como leíamos ahí en Juan, mentirosas, doctrinas que seducieron a esa persona que estaba caminando en firme y que de pronto se dejó llevar por esa corriente y termina que negando al Señor que lo rescató. Es ahí única y exclusivamente que se pierde la salvación, porque ahí dice, está negando, dice, no, yo ya no necesito eso. Y para hablar con claridad y que quede bien fundamentado esto, por favor, váyase a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Aquí vamos a entender y ya le voy a explicar. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, y por lo cual yo no digo que se pida. Uh-huh. Aquí Juan nos está hablando que hay, y ustedes van a decirse, a ver, ¿cómo así? ¿De dónde y de qué suerte sale esto? Aquí claramente dice que hay pecado de qué? De muerte, pero también dice que no hay, y ese pecado de muerte precisamente es ¿cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablamos espiritualmente, una muerte espiritual, ya lo dijimos en el primero, en el segundo capítulo que hablábamos acerca de la desconexión de aquello. Es aquí donde nosotros podemos entender ahora a la luz de la Biblia que quiénes son los que apostatan. No es como digo, así como, sí, es una apóstata, esa es parte de la iglesia apóstata. Yo quiero rescatar unas palabras que dijo el Javi, ahí sí ya tampoco me acuerdo en qué programa, y decía, es injusto decir que todo el cuerpo de Cristo, que toda la novia de Cristo esté mal llevada. Sí hay, y de hecho lo hay un remanente que está buscando a Dios fervientemente. Y si tú me estás escuchando en esta noche, nos estás escuchando no solo hoy, sino en nuestras enseñanzas anteriores, es ahí cuando tú eres parte de ese remanente, parte de aquellos que se quitaron los velos de los ojos, que se quitaron las vendas de las manos y ese corazón endurecido fue cortado, dinamitado, como dice la palabra, por la misma palabra. Y tú ahora entiendes aquello que yo hoy a la luz de la Biblia lo estoy explicando. Entonces, estos falsos maestros, pues hay que tener mucho cuidado y lo dijimos en el, perdón, en el programa que hablábamos de, y a muchos engañarán, no se dejen engañar. ¿Para qué es eso? ¿Por qué se levanta todo aquello? ¿Para qué? Lo que Satanás, y aquí te digo una verdad que yo la descubro o la concluyo, Satanás no puede evitar el arrebatamiento, no puede hacer nada para evitar el arrebatamiento, pero sí puede evitar que muchos, como dice acá la Biblia, nieguen al Señor que los rescató. ¿Qué te parece, Javico, este aporte en esta noche? Está muy bien dicho. Lo que entendemos es que el que niega, el que niega a Dios simplemente es porque nunca estuvo en su corazón. Es que nunca estuvo el Espíritu Santo dentro de él. Jamás lo recibió. Quizás recibió una emoción y un bonito tiempo sensible, pero Dios no quiere remordimiento, sino quiere hijos e hijas que se arrepientan, que se acerquen a Él para que Él pueda transformar sus vidas, porque Él es el único que puede sacarnos de las tinieblas a su luz admirable luz.
Listo, Javi. Entonces, con esa aclaración dicha acerca de los anticristos, porque han habido muchos anticristos, ya lo dijimos, en la política, en la religión, en la historia, y seguirán levantándose. Anticristos Claro. son todos aquellos que están en contra de Dios, que hablan o niegan todo lo que viene de parte de Dios. A todos esos, ¿cómo los llama la Biblia? No lo digo yo, no lo dice Javico, lo dice la Biblia, son anticristos. Pero ahora queremos hablar ya, para regresar a Apocalipsis 13, al, al meollo de la bestia. La Biblia lo llama aquí en Apocalipsis la bestia, pero Ujú. a partir de esa definición también es un anticristo y tal vez por decirlo de alguna manera será el anticristo comparado con los otros que han habido y que seguirán levantándose. Pero este es la bestia, o sea, para diferenciarlo. Entonces, ¿se acuerdan de Mateo 24? Sí, creo que lo tenemos claro y dejamos bastante fundamentado aquello y después hablamos de las 70 semanas de la profecía dada al profeta Daniel. Y entonces con eso habíamos dicho en su momento en Mateo 24 que hay el tiempo o los dolores de parto, la tribulación y la gran tribulación. Entonces yo quiero ahora que determinemos en estos minutos y si tal vez de la próxima enseñanza tengamos que nuevamente afianzar aquello o continuar con lo que tal vez hoy no alcancemos, por favor préstele atención y no pierda el hilo. Vamos por favor entonces a Mateo para entender esto que vamos a empezar a explicarlo en esta noche. Mateo capítulo 24. Sí. Javi, si eres tan amable, por favor, para entenderlo, desde el 15 hasta el 21. Perfecto. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, no dice los que estén en Palestina, dice los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Gracias, Gaby. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en el versículo 9, o bueno, al final del 8 del capítulo 24 decía, y esto será principio de dolores? Es lo que hoy estamos viviendo, lo que estamos pasando de hace 2020 años acá, son los principios de dolores y cuánto más dure, pues solo Dios lo sabe. Pero a partir del versículo 9 dice, y os entregarán a tribulación. Cuando ya estamos hablando de tribulación, la iglesia ya fue tomada, la iglesia ya fue arrebatada, la iglesia ya fue trasladada. Todos aquellos que confesaron a Jesús como su Señor y Salvador y nacieron de nuevo, a partir de ese momento de la tribulación ya no están. Y entonces en la tribulación, ya hablando, y ahora sí me vas a entender, con la última semana de la profecía de Daniel, empieza el cronómetro de Dios a correr. Y entonces es ahí donde empieza la tribulación. Pero llega el versículo 21 y dice, y entonces habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo empieza esa gran tribulación? A la mitad de la semana. ¿Se recuerdan Daniel 9:27? A la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque a la mitad de la semana empieza ¿qué? La abominación desoladora. Y de eso quiero hablarles acá. Ya lo dijimos de Mateo, pero ahora sí, vamos a Apocalipsis capítulo 13. En el Apocalipsis capítulo 13 emergen las dos bestias que menciona la Biblia.
una que nace del mar y otra que nace de la tierra. La que nace de la tierra es el falso profeta. Y bueno, ya vamos a leer, sin embargo, quiero explicarlo acá. Este falso profeta en el tiempo de la gran tribulación, ya hablamos con más claridad y con propiedad, será que el que dirigirá la adoración de quién? De la bestia primera, la que salió del agua. Hará entonces en los días de la tribulación y ya en particular de la gran tribulación, dirigirá la adoración de esta bestia. Y entonces este falso profeta se va a encargar de la parte económica, ¿sí? De la parte, eh, cuando ya el dinero haya desaparecido, este señor o este ser, para llamarlo así, será el que tome la batuta en ese preciso instante. Pero al falso profeta luego lo seguimos viendo. Lo único que quiero es decir esto que acabé de decir para entender lo que viene. Y entonces vamos al versículo 14 y 15 de Apocalipsis 13. Javi, por favor. La palabra del Señor dice así: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Este falso profeta, esta es la función, como decía hace un momento, es el hombre que dirigirá, bueno, no el hombre, el ser que dirigirá, ¿qué? La adoración a la bestia. Y aquí nos lo menciona, mire que nos lo menciona, pero yo quiero rescatar algo más acerca de eso. Dice, lo leía el Javi en el 15, y dice, ya se me perdió, no, al final del versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, hacer una imagen. ¿Qué se les viene o recuerdan ustedes cuando decimos a imagen? Es precisamente lo que hizo Dios en dónde? En el huerto del Edén. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mire entonces aquí, habíamos dicho que hay una Trinidad divina y una Trinidad, aunque no me gusta decirlo Trinidad, sino más bien una trilogía satánica, en donde el falso profeta está haciendo las funciones del Espíritu Santo. Y entonces de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra, ¿qué es lo que está haciendo? Formando, y dice lo siguiente en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. En una versión que yo la descargué, como les había dicho en la última enseñanza, en la Biblia, en lenguaje sencillo, me llamó la atención lo siguiente y quiero compartírselo. Dice así, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Dice así: Dios permitió que el segundo monstruo le diera vida a la estatua del primer monstruo para que pudiera hablar. Todos los que no adoraban la imagen del primer monstruo eran condenados a muerte. Es ahí donde yo entiendo lo que dice, Dios le permitió. Todo lo que pase debajo de este cielo, ya hemos visto que hay 3 cielos, pero debajo de este cielo tiene la venia y tiene la autorización de Dios. Y es entonces Dios el que le permite, como dice en esta versión. Acá en la Reina Valera dice, y se le permitió. Entonces el permiso viene de parte de Dios, de infundir aliento. Pero aquí, ojo, y esto es lo que quiero rescatar. ¿Dónde es el quiebre o dónde está la distinción entre tribulación y gran tribulación? Precisamente es aquí, en este instante, cuando ¿qué? Cuando, ya vamos a hablar de esto y es pertinente decirlo, la primera bestia es herida, la primera bestia es muerta. Ojo con eso, aquí dice en
En el versículo 14, la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Pero hay otras versiones que dicen y revivió, o dicen y volvió a vivir. Entonces, aquí, de acuerdo a muchos escatólogos y varios estudiosos de la Biblia, dicen que va la primera bestia o el anticristo a sufrir un atentado terrorista. Y a partir de ese momento lo matan a este ser. Matan a este ser, pero aquí es lo que empieza el quiebre, como decía hace un momentito. Es ahí cuando hacen de esa imagen de la bestia que ingrese aliento. Pero ojo con esto, no es una resurrección, no es que Satanás puede dar vida. Aquí, ojo con lo que vamos a decir. Dicen algunos que ahí entrará lo que se llama la clonación. Y si tú sabes más que nosotros de la clonación, sabes que pueden hacer una imagen o pueden hacer un cuerpo a partir de células madre, pero que nunca van a poder darles que el aliento de vida, porque solo es Dios el que puede dar. Entonces, de acuerdo a algunos comentarios que he leído y he escuchado, dicen que será que un demonio el que se ingrese al cuerpo de esta primera bestia y lo regrese no a la vida, sino que estamos diciendo de qué, que sea una posesión demoníaca. Y a partir de ahí, este ser, que como lo leíamos en segunda de Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado. Escúchame lo que voy a decir. En principio es el hombre de pecado, pero cuando vuelve a revivir, entre comillas, viene siendo que el hijo de perdición. Hay esa separación entre hombre de pecado mientras estuvo vivo, lo matan, como digo, a través de un atentado terrorista, pero viene siendo que el hijo de perdición. Ahí es cuando toma fuerza esto, ingresa un demonio y que le da la posibilidad de que de hablar, pero ese ser ha muerto. Lo que están haciendo aquí o haciendo esta trilogía satánica, haciendo ver que lo mismo que hizo nuestro Dios Padre a través del Espíritu Santo con el cuerpo de Jesús, es a la inversa, pero con todo un poder satánico. ¿Sí, sí me voy explicando? Entonces, es ahí cuando este ser o este hijo de perdición ingresa ¿a dónde? Al tercer templo judío. Y decía en Mateo y también en Daniel que entra al lugar santo. Y aquí hay que hacer una reseña histórica del tabernáculo. Si ustedes regresan a ver el tabernáculo que lo menciona en el Antiguo Testamento y después ya el primer templo de Salomón, el segundo templo reconstruido, lo de afuera es el atrio. Hay dos partes dentro del edificio como tal, el lugar santo y el lugar santísimo. Este ser ingresa al segundo espacio, que es el lugar santo, donde está la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso, y es ahí donde ingresa y hace la abominación desoladora, que ya el Javi lo explicó en la enseñanza anterior. Es una abominación, es un sacrilegio, es ingresar un ídolo, es ingresar un Dios falso al templo del Dios verdadero. Y ahí vamos a continuar viendo lo que dice el versículo 15. ¿Dónde estaba, Javico? Ya me olvidé. Dios permitió, ahí. Sí. Dios permitió que el segundo monstruo le diera vida a la estatua del primer monstruo, para que pudiera hablar. Todos los que no adoraban la imagen del primer monstruo eran condenados a muerte. Correcto. Y a partir de ahí, por favor, vámonos un instante a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que ya lo leímos, pero hoy con esta explicación es más claro lo que pasa ahí. Versículo 4. El cual se opone, dice la escritura, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
esta es entonces, gracias Javi, la abominación desoladora. Después de que ya mencionamos todo eso, se levanta e ingresa al tercer templo judío y ahí se declara que Dios ya no solo es que se hace pasar por el Mesías. Acuérdese que lo que dice Mateo 5:43, que Jesús mismo dice, yo vine en el nombre de Dios y no me recibieron. Vendrá otro en su propio nombre y a ese recibirán. Acuérdese que este ser al pueblo judío, o el pueblo judío más bien, lo recibirá como el Mesías. Pero entonces esta bestia se hará pasar por Jesús y aquí se declara Dios. O sea, es totalmente una locura lo que hace este ser. Pero quiero rescatar lo que dice acá. Dice lo siguiente, en lo que acababa de leer el Javi. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero ¿para qué entra ahí? ¿Para qué entra al templo? Para recibir ¿qué? Adoración. Si ustedes hacen un recuento de lo que hizo Satanás al principio, cuando Jesús estaba saliendo de los 40 días de ayuno y oración, entre una de las cosas que le dice, si tú postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Satanás, lo que siempre ha buscado, no solo hoy, sino desde un siempre y hasta cuando Dios le permita, será que adoración. Y lo consigue. ¿Por qué? Leámoslo y vamos a quedar claro en esto. Versículo 16, Javi, si eres tan amable, de Apocalipsis 13. Hace pues que todos los grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Gracias. Y entonces decíamos al final del versículo 15, dice, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, para eso es. Entonces, ya se nos acabó el tiempo, pero lo que quiero rescatar acá es lo siguiente. La gran tribulación empieza cuando este ser se mete al templo, al lugar santo y se declara Dios y pide que todos los que están ahí con ellos le adoren. ¿Ya? Entonces, esto, desgraciadamente, el tiempo se nos acabó, pero les dejo la inquietud para que en nuestra próxima enseñanza sigamos hablando de este detalle. Pero hoy, a la luz de la Biblia, ya hemos entendido en qué consiste la abominación desoladora o el sacrilegio que hace o va a hacer este ser en el tiempo de la tribulación en principio y después ya la gran tribulación propiamente dicha. Eso es, Gaby. Desgraciadamente el tiempo se nos vino encima y como siempre decimos, por respeto a nuestros oyentes, vamos a dejarlo acá y el próximo sábado, si Dios nos permite, continuaremos. De acuerdo. Entonces, vamos a terminar acá. Javi, si por favor nos ayudas en una oración para despedir la enseñanza de esta noche. Claro que sí, con todo gusto. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu revelación que está en tu santa palabra, que has traído a memoria, Señor, tantos versículos, y sabemos, Señor, que estamos en el reino de la luz, porque tú nos sacaste de la oscuridad, Señor, a tu luz admirable. Ese es tu pueblo, esa es tu nación, esa es tu iglesia, Señor. Santa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Por esa iglesia es la que tú vienes, oh Dios. Permítenos ser las personas que tu palabra dice que seamos, Padre, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu morando siempre en nuestros corazones. Te agradecemos por todos aquellos y todas aquellas personas que nos han acompañado hasta este punto, que tu bendición sea derramada grandemente sobre todos ellos y que tu paz, Señor, penetre en cada uno de sus corazones. Te amamos, Dios, y te damos gracias por todo este tiempo y este espacio que nos permites. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por su atención y Dios mediante nos vemos el día sábado. Que el Dios de Israel les bendiga. Javico, un abrazo. Amén, hermano. Un abrazo. Bendición a todos.
Adiós.